Farid Cajat, soy profesor principal de la Universidad Católica y profesor de la Academia Diplomática del Perú. Asesinar a un líder militar de un país con el cual no estás en guerra y además asesinarlo en un tercer país, que no es ni el tuyo ni el país del cual es nacional, podría ser considerado no solo un acto de guerra, sino un acto ilegal bajo el derecho internacional. En ese sentido, si el perpetrador fuera un actor privado, no solo no habría duda respecto a la legalidad de la acción, sino que probablemente Interpol actuaría en consecuencia. Lo que es evidente es que Interpol no va a actuar contra el presidente de los Estados Unidos. No sé qué alegue para evitarlo, pero de cualquier manera, aunque decidiera actuar, no puede hacer gran cosa al respecto, ¿no? Claro que alguien podría decir, Estados Unidos podría decir exactamente lo mismo respecto a los líderes de Irán, y yo estaría de acuerdo en que eso es perfectamente plausible, pero esta no es habitualmente la vía por la cual los gobiernos resuelven sus diferencias. Dicho sea de paso, eventualmente también podría ser un tema cuando Trump deje de ser presidente, o incluso siendo presidente para la Corte Penal Internacional, pero sabemos que eso no va a ocurrir nuevamente. O sea, en otras palabras, acá el problema de fondo es político, no es jurídico. No va a haber consecuencias prácticas, pero Irán hace lo que le conviene, que es poner en evidencia el hecho de que la acción perpetrada por Estados Unidos es una acción que podría considerarse ilegal bajo el derecho internacional. Circunstancias como esta, ¿no? Viaje fuera de los Estados Unidos en un contexto en el cual Interpol, procesando el pedido iraní, emite un pedido de captura y las fuerzas policiales de un país, del país que visita a Trump, con anuencia de su gobierno, porque finalmente la extradición es una decisión política, decida tener a Donald Trump. Yo no me imagino bajo qué circunstancias todo eso podría ocurrir. Digamos, en el marco del derecho es concebible. El marco de la política internacional es absolutamente impensable. Estamos muy lejos de las elecciones todavía como para saber con certeza qué va a pasar. Cuando uno consulta especialistas en encuestas, cuando uno hace encuestas en junio sobre una elección que recién va a tener lugar en noviembre, el margen de error es de en promedio un 8% respecto a lo que va a ser el resultado de la elección. En otras palabras, son muy poco fidedignas las encuestas a estas alturas. Claro que uno podría decir que Joe Biden, el candidato demócrata, tiene en las encuestas, en una encuesta, no en un promedio de encuestas, que suelen tener un mayor nivel de confiabilidad, pero en una encuesta tiene una ventaja de 14%, o sea, muy por encima del margen de error de habitual de las encuestas que son hechas con tanta anticipación en el proceso. Pero eso podría cambiar. Hillary Clinton tenía una ventaja muy por encima, 6%, y el margen de error estadístico era 2 o 3% dependiendo de la encuestadora. Hillary Clinton tenía a 2 semanas de las elecciones una ventaja en el promedio nacional de encuestas bastante superior al margen de error estadístico, 6%. Ventaja que perdió en la última semana, producto del hecho de que el FBI decidió reabrir una investigación en su contra. Investigación de la que finalmente fue eximida de responsabilidad, o producto de la cual fue eximida de responsabilidad, pero que le hizo un daño suficientemente grande como para que perdiera la elección. A lo que voy es que es muy temprano para saberlo. Yo, sin embargo, diría que si hay dos momentos en los cuales, si en retrospectiva, suponiendo que en noviembre pierda Trump, en retrospectiva tuviéramos que ver el momento en el cual pierde la elección, yo diría que ni siquiera es el momento en el cual la pandemia produce más de 100.000 muertes en los Estados Unidos. Vamos en alrededor de 125, 27.000 muertes en este momento. Esos errores todavía podrían habido pasado, digamos, desapercibidos en noviembre,
de no mediar el hecho de que tanto Trump como gobernadores y legislaturas de su partido a nivel estatal presionaron para que las medidas de distanciamiento social se levantaran antes de lo recomendado por los epidemiólogos, antes de que, por ejemplo, la tasa de contagios fuera menor a 1, es decir, un individuo contagiado contagiara solo en promedio a menos de una persona, digamos. En promedio se puede hablar de media persona, digamos. Eso no había ocurrido. Tampoco había ocurrido que en algunos estados se llevaran a cabo suficientes pruebas como para rastrear de manera fidedigna el avance de la infección y para poder hacer rastreo de las personas infectadas y sus contactos. Entonces, se le advirtió y fue advertido por sus propios asesores de que esa no era una buena idea, aunque la decisión final la toman los gobiernos estatales, pero gran mayoría de ellos eran republicanos. Y ahora vemos que la tasa de contagio ha crecido significativamente. Trump dice que se encuentran más casos porque se hacen más pruebas. En primer lugar, no se hacen más pruebas que en una serie de países europeos. No es que Estados Unidos sea un ejemplo a seguir en materia de pruebas por número de pruebas por cada 100.000 habitantes. Pero en segundo lugar, el dato clave es que, sea cual sea el número de pruebas, el porcentaje de gente infectada que se encuentra a través de esas pruebas ha crecido. O sea, si haces 20.000 en lugar de 25.000, el dato clave sigue siendo que digamos, 20% de las personas a las que se le ha hecho la prueba han salido positivos. O sea, están infectadas. Ese es el dato importante. Independientemente, claro, si las pruebas fueran muy pocos, eso también podría ser un problema, pero ese no es el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se levantaron las medidas de distanciamiento social con el fin de ayudar a la reactivación de la economía. Pero como se tiene que volver a adoptar medidas de distanciamiento social y hay cada vez más gente enferma que por eso deja de ir a trabajar, o hay gente que muere sencillamente, en mayor proporción que inmediatamente antes de levantar las medidas, eso también va a tener un costo para la economía. Y al final puedes perder soga y cabra. Digamos, terminar teniendo más muertes por la pandemia, pero sin tener a cambio un mayor crecimiento económico. En el tema de racial, había una vía que le podría haber ayudado a Trump, pero parece no haber ocurrido. En 1968, por eso Trump se presenta como el candidato de la ley y el orden, en 1968 también hubo manifestaciones masivas de protesta contra el racismo tras el asesinato de Martin Luther King, y en ese entonces las protestas estuvieron acompañadas de saqueos. Y entonces Richard Nixon se presentó a sí mismo como el candidato de la ley y el orden, y el candidato de una mayoría silenciosa que, si bien no se había manifestado en las calles, existía y estaba en contra de lo que ocurría. Hay dos razones por las cuales la experiencia no se repite. Trump empieza a decir que él es el candidato de la ley y el orden exactamente igual como lo hizo Nixon en ese entonces. Pero ¿por qué no le funciona, a juzgar por las encuestas, a Trump? Primero porque la violencia en esta ocasión ha sido relativamente menor comparada con la abrumadora mayoría de marchas que fueron pacíficas. Pero en segundo lugar, una diferencia importante respecto a 1968 es la participación de distintos grupos étnicos. Las marchas del 68 eran esencialmente marchas de afroamericanos. Hoy en día ha habido una mayoría probablemente de blancos no hispanos entre los que participaban en las marchas. Habría que decir que, por un lado, los blancos no hispanos son una proporción menor de la población hoy en día, un 10% menor del total de la población, que en 1968, uno. Pero dos, los blancos no hispanos en promedio son más liberales, en promedio, ¿no? La mayoría siguen siendo conservadores, pero hay más blancos no hispanos liberales que en 1968, y estos, digamos, han tenido una actitud distinta. De todos modos, yo creo que de haber habido más violencia en las manifestaciones, probablemente se hubiera beneficiado a Trump, pero no llegó a ocurrir. Sobre lo que me preguntas, lo último, que son estos dos videos que Trump ha difundido, uno en el cual sus partidarios gritan poder blanco, o sea, poder supremacía blanca, en otras palabras, y en el otro
bueno, ahí no queda claro si es un partidario de Trump, pero dudo que sea un opositor, saca un arma automática y amenaza con ella a gente que marchaba pacíficamente por las calles de su ciudad. La paradoja es la siguiente. En cuestión de horas, ambos videos son retirados de la cuenta de Twitter de Donald Trump, y habría que recordar que se determinó en su momento que lo que Trump dice en Twitter también es palabra oficial del presidente, ¿no? Fueron retiradas, pero sin ninguna excusa. Solo se dice que el presidente no vio las partes en cuestión al momento de propalar los videos. La pregunta es por qué los propaló si no conocía el contenido, o por lo menos no lo conocía a cabalidad. Pero no hubo ninguna disculpa por el hecho de haber propalado videos en donde se hacía apología del supremacismo blanco. La prueba de que en realidad el tema no le molesta a Trump es que no es la primera vez que lo hace y nunca se ha disculpado por ello, nunca ha criticado el discurso supremacista. Incluso cuando era candidato, antes de ganar las elecciones, se le pregunta si no le molestaba el apoyo que le brindaba David Duke, un supremacista blanco que fue miembro del Ku Klux Klan y que alguna vez fue candidato republicano a gobernador en Luisiana, si no me equivoco, y dijo que no conocía a la persona, no se pronunció en ningún momento contra el supremacismo blanco, ni repudió el respaldo de esta persona. Lo mismo ocurrió en Charlottesville, cuando gente, en algunos casos que se reivindicaba como fascista, coreaba consignas del tipo los judíos no nos reemplazarán, porque en la mente de estas personas hay un plan malévolo internacional, una conspiración para reemplazar a la población blanca, que cuando menos en Europa podría decirse que es nativa. En Estados Unidos es tan inmigrante como aquellos que presuntamente los quieren reemplazar, digo, a la población blanca con población de minorías étnicas, o en todo caso población de color y de otras religiones provenientes del exterior, con inmigrantes que no son blancos no hispanos, ni son cristianos, en una buena proporción. Entonces hay una teoría conspirativa francamente alucinada. Trump dijo que, como hubo choques en esa ocasión en Charlottesville, había gente buena en ambos bandos, cuando solo uno de los bandos había matado a alguien ese día, ¿no? Dicho sea de paso, un supremacista blanco. Cuando gente de extrema derecha, supremacistas blancos, en cuando menos un caso lo invocan a él como alguien con quien simpatizan, Trump ahí recién hizo un atisbo de diferenciarse del supremacismo blanco. El tema para Trump es que está atrapado en una situación muy difícil. Tiene una base electoral en donde la supremacía blanca o bien es una proporción significativa de esa base, o cuando menos no es un tema, el discurso supremacista, que lleve a un sector de esa base electoral a cambiar su voto en contra de Trump. Como depende en buena medida de ese tipo de votantes, blancos no hispanos, conservadores en su mayoría, de mediana o avanzada edad, sobre todo hombres, sobre todo con bajo nivel de educación formal, no quiere hacer nada que pueda antagonizarlos. Pero esa base electoral, siendo una base sólida, inconmovible hasta ahora, no le garantiza más de un 40-44% de los votos. Y con eso probablemente no gane la elección. Tendría que hacer esfuerzos por obtener votos más cercanos a posiciones de centro, digamos, pero eso implicaría, digamos, repudiar probablemente el apoyo del supremacismo blanco, y no está dispuesto a hacerlo. No solo ingresó al búnker en donde se protege al presidente en caso de un ataque armado, no está concebido para protegerlo de manifestantes pacíficos, sino que apagó las luces de la Casa Blanca, ¿no? Algunos opositores de Trump celebraron, yo creo que se equivocaban. Creo que esto hay que ponerlo en el contexto en el cual, poco tiempo después, Trump le pide a la fuerza de seguridad que repriman a manifestantes pacíficos para permitirle cruzar la calle y tomarse una foto en una iglesia
que está frente a la Casa Blanca portando una Biblia. Él quería provocar a los manifestantes, quería provocar violencia, porque sabe que de la polarización se alimenta su candidatura. Y entonces, presentar la situación como más crítica de lo que realmente era algo que le convenía. Es decir, la situación era tan grave que hubo necesidad de llevar al presidente al búnker. Claro que él luego dice que solo lo estaba inspeccionando, pero lo dice después de que pasó todo el incidente. Cuando ya era obvio que no había violencia entre los manifestantes, cosa que le hubiera convenido, obviamente. Repito, él es un candidato que se alimenta de una polarización que, en honor a la verdad, existía en la sociedad americana. Si hubiera que decir cuándo empieza la polarización, probablemente el punto de inicio, no es la única explicación, pero su punto de inicio es justamente la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos a mediados de los 60, que llevan a que el entonces presidente, un presidente blanco no hispano del sur, Lyndon B. Johnson, apruebe primero en 1964 el Acta de Derechos Civiles o la Ley de Derechos Civiles y en 1965 una ley electoral que impedía en principio negar la inscripción a afroamericanos para que pudieran votar. Ese es el momento en el cual, y el propio Johnson lo dice, he perdido el sur por una generación. Ese es el momento en el cual la base blanca no hispana conservadora que también tenía el Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos, rompe definitivamente con el Partido Demócrata y se convierte en una base sólida del Partido Republicano. El primer presidente en aprovechar eso es Richard Nixon, pero también beneficia a los republicanos posteriormente, como en el caso de Ronald Reagan. Entonces, ese es el momento a partir del cual demócratas y republicanos cada vez tienen menos puntos de coincidencia. En Estados Unidos medir polarización política es algo muy fácil. ¿Por qué? Porque solo hay dos partidos representados en el Congreso y el criterio para medir polarización es muy sencillo. Uno, en cuántas ocasiones, o sea, qué porcentaje del total de votaciones en el Congreso, en ambas cámaras, son votaciones bipartidistas, por oposición a la cantidad de veces en donde los congresistas votan según la línea de su partido y votan el uno contra el otro. O sea, ¿cuántas veces demócratas y republicanos votan juntos o en comparación con el número de veces en que votan por separado? Pero incluso cuando votan por separado, en el pasado era relativamente común que alguna proporción de republicanos votara con los demócratas y viceversa. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lo presenta ante el Congreso un presidente demócrata, aunque no había sido él quien lo negocia, Bill Clinton, es aprobado pese a que la mayoría del partido del presidente en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata, vota en contra. Pero es aprobada porque un sector de los demócratas, una minoría, pero no una minoría pequeña, vota junto con la mayoría de los republicanos a favor. Eso también es una muestra de bajo nivel de polarización. Sí, es muy común que miembros de uno u otro de los partidos o de ambos voten con el partido rival en ocasiones específicas. Comparemos eso con el intento de juicio, bueno, el juicio político se llevó a cabo, no se intentó llevar a cabo el juicio político, se hizo efectivo, solo que finalmente Trump fue exonerado de los cargos en su contra. Cuando el tema se vota en la Cámara de Representantes, donde hay 450 representantes demócratas votan junto con los republicanos. Los republicanos votan en bloque y el Partido Demócrata, salvo esos dos, vota también en bloque. Entonces, cada vez hay menos votaciones bipartidistas o votaciones en las cuales miembros de un partido crucen las líneas partidarias para votar con la mayoría del otro partido. Entonces, Estados Unidos ya era un país polarizado. El tema con Trump es que Trump ha llevado esa polarización hasta el paroxismo, y ahora probablemente sea lo que lo condena a la derrota, porque nuevamente parece estar muy ligado a una base ultraconservadora, sobre todo blanca, de un país que es menos conservador que décadas atrás, en promedio, a juzgar por las encuestas,
y en un país que es cada vez más diverso étnicamente, donde todavía hay una mayoría de blancos no hispanos, pero una mayoría decreciente, en donde además hay más blancos no hispanos que son liberales que en el pasado.